Ana Verónica González Pindado es concejala de mayores y voluntariado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Bienvenida. Para quien no sepa qué es una concejalía de mayores, por qué es importante y por qué no son tan comunes? Pues una concejalía de mayores, sobre todo, lo que tiene que contemplar es un modelo de envejecimiento activo y atender las demandas de los mayores, cuáles son sus inquietudes y dar soluciones a esos problemas que tienen los mayores. Como comentabas, no es muy común porque normalmente suele estar adscrita a otras concejalías, a bien a servicios sociales, a igualdad, pero como tal hay municipios que no la tienen, pero cada vez más se están sumando a tener una concejalía propia de mayores. En Torrejón, ¿cuándo se apostó por una concejalía de mayores? Pues en Torrejón yo creo que fuimos pioneros, yo creo que llevamos 12 años, yo llevo al frente de ella 5, pero yo ya la cogí cuando ya estaba creada. ¿Y por qué es importante que exista? Es decir, nos ha contado un poco las funciones, ¿no? Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿qué diferencia ve cuando existe de verdad una concejalía y cuando está adscrita a otras cosas? Pues creo que es importante, sobre todo porque en Torrejón apostamos por los mayores y normalmente las concejalías de servicios sociales tienden a confundir porque lo importante es que se asocia la edad a la dependencia. Y hoy en día las personas mayores están activas y autónomas por más tiempo. Entonces, consideramos que es muy importante que exista una concejalía de mayores de ese envejecimiento activo y saludable. O sea, es decir, irnos un poco más a la autonomía, más que a la dependencia, que también se trata, pero a lo mejor hay otras concejalías, ¿no? Sí, efectivamente. Y a nivel nacional, si nos pusiésemos en la idea de un ministerio de mayores, ¿qué piensa de esa idea, por ejemplo? Pues yo creo que sería una gran noticia. La verdad es que cada vez estamos asistiendo a una transformación demográfica sin precedentes, donde el mayor está más activo, tenemos más esperanza de vida y pues exactamente lo que he dicho antes, la edad se asocia a la dependencia y sobre todo porque ese ministerio acogería a lo que es una generación que tiene experiencia, que tiene talento, que tiene conocimientos y eso hay que ponerlo en valor. Un ministerio de mayores que hiciera realidad, esta realidad que existe, pues que se diera cabida a esos mayores y sobre todo sería como un reconocimiento a ellos y un instrumento para combatir el edadismo. El edadismo, que es la discriminación por razón de la edad. Creo que nos tenemos que centrar en hacer políticas públicas que no vean al mayor como una carga, sino que vean al mayor como una parte fundamental de la sociedad, ya que en otros países, como por ejemplo Nueva Zelanda, Dinamarca o Suecia, cuentan ya con un Ministerio del Mayor, donde se reconoce sus derechos, sus inquietudes y sobre todo porque si existe un Ministerio de Igualdad y un Ministerio de Juventud, ¿por qué no un Ministerio de Mayores? Si volvemos un poco a Torrejón y a las actividades, por su experiencia en la concejalía, ¿cuáles diría que son las actividades con más éxito entre los mayores? Si tenemos que hacer un ranking, en cierto modo. Un ranking, pues la verdad es que trending topic, como se diría, pues sería todo el programa de balnearios, de vacaciones, el programa de senderismo. La verdad es que a los mayores les encanta irse de... ¿Esto lo organizan? O sea, ¿los mayores se apuntan? ¿Entiendo cómo funcionan un poco estos programas? Sí, pues la verdad es que nosotros sacamos el programa a lo largo del año y cada mes sacamos una serie de excursiones, una serie de recorridos. Entonces el mayor se tiene que apuntar en la Concejalía de Mayores, pero también hemos creado, porque el mayor ya está muy moderno, un canal de difusión. Ese canal de difusión es a través de WhatsApp. Les enviamos todos los miércoles la información y ellos se van apuntando a las diferentes actividades. Pero como cada vez hay más mayores y cada vez la población va aumentando y se van sumando a los 65 años, pues tenemos que ampliar y tenemos que tener cada vez más plazas. Entiendo. Y otra de las, digamos, patas de la longevidad saludable es el deporte, ¿no? He hablado de senderismo.
Pero cómo se fomenta el deporte entre las personas mayores? Entiendo que, o sea, por una parte están estas actividades, ¿no? Pero también entiendo que tienen polideportivos. ¿Cómo funciona este? Pues nosotros en Torrejón, la verdad es que el deporte creemos que tiene muchos beneficios y para las personas mayores más, sobre todo pues, por su estado de ánimo, para prevenir enfermedades, para que el mayor se sienta activo, también socialice y se relacione con otras personas mayores. Entonces, el deporte lo fomentamos desde las diferentes áreas que tenemos, tanto desde la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Mayores y la de Deportes. Desde la Concejalía de Cultura tenemos varios centros culturales donde se hacen talleres para los seniors, y desde la Concejalía de Deportes hay varios centros deportivos donde hay una programación muy extensa para los seniors. ¿Y la Concejalía de Mayores ahí coordina un poco cuál es la función en ese caso? Bueno, pues la Concejalía de Mayores no, la Concejalía de Mayores se centra principalmente en lo que son sus talleres, o sea, lo que son las actividades que realiza propiamente dicha, pero bueno, siempre tiene que haber una coordinación con la Concejalía de Cultura y con la Concejalía. Tenemos que trabajar mano a mano y sobre todo mano a mano por el bienestar de las personas mayores, para que las personas que llegan a esos 65 años pues puedan inscribirse a esos talleres o a esas actividades, aquagym, gimnasia para mayores. El perfil del senior ha cambiado a nivel de todo el país, ¿no? Pero el perfil del senior en Torrejón también ha cambiado. O sea, ¿qué exige? Vemos, por ejemplo, a nivel nacional se exige, viajan mucho más que antes, tienen demandas culturales, de turismo, de lo que hablábamos, ¿no? Hacen deporte. ¿Cómo es el perfil en Torrejón? Pues en Torrejón la verdad es que el perfil ha cambiado muchísimo. Los mayores que vienen ahora son mayores mucho más atrevidos, son mayores que, como digo yo, son mayores jóvenes, mayores con que tienen... están muy bien físicamente, se cuidan, cuidan su imagen y cuidan sobre todo su actividad deportiva. Entonces, tenemos gimnasia en diferentes parques de la ciudad, gimnasias al aire libre. Por ejemplo, tenemos una novedad que introdujimos hace un año, que es judo para mayores. Yo pienso que era inviable y decían una locura, ¿no? Pero es verdad que se apuntó bastante gente a esa actividad y tuvo mucho éxito. Y en cuanto te refieres a lo que es el turismo, pues sí, ha cambiado. Antes un mayor, bueno, lo comentábamos que antes un mayor, Benidorm, ¿no? Pero bueno, Benidorm sigue siendo un destino que les gusta a los mayores. Pero es verdad que antes pensábamos que los seniors solamente iban a Benidorm, a la costa, y entonces ahora los mayores de Torrejón lo que demandan es destinos europeos, destinos culturales. Luego tienen muchas inquietudes además de por viajar, por visitar exposiciones. Nosotros... ¿Y ahí cómo intervenís ahí? Es decir, tenéis... Iniciativas. Sí. Hemos sacado dos iniciativas que están teniendo un éxito total. Los mayores se pelean por esas dos iniciativas, que es Destino Madrid. Se trata de viajes desde Madrid, desde Torrejón a Madrid, pues para visitar el Senado, el Congreso. Y son guiados, entiendo que... Y son con un guía, con un monitor del ayuntamiento, y luego tenemos Arte en Marcha para Mayores. Ese título, que es sensacional, es todas las exposiciones que nosotros tenemos en la ciudad, tanto en la Concejalía de Cultura como en el museo, sí. Pues a través de un monitor les explicamos esa exposición. ¿Y esas actividades son gratuitas o tienen un...? Son gratuitas, todas, sí, tanto senderismo como exposiciones son gratuitas. Entiendo que simplemente con ser mayor, ¿no? Sí. Y se puede uno acceder a estos servicios. ¿Por qué es importante, bueno, una de las máximas, ¿no?, a la hora de confeccionar una oferta o digamos servicios para los seniors, ¿no?, es escucharles, ¿no? ¿Por qué es importante escuchar a los mayores y cómo hacer desde el ayuntamiento para escuchar estas demandas, ¿no?, del nuevo senior y del nuevo mayor? Pues la verdad es que escuchar a los mayores es fundamental. Nosotros en Torrejón nos parece que el mayor hay que recibirle, hay que escucharle. Y cuando dices que ¿qué hacemos? La Concejalía de Mayores es una concejalía amiga. Nosotros en las dependencias municipales, los mayores van allí y nos exponen, nos dicen pues lo que les ha gustado, lo que les gustaría.
incluso los mayores han ido hace poquito, nos han dicho, ¿por qué no haces lo que es un camino de Santiago? O ¿por qué no haces nos gusta una exposición que hay en Madrid? Y vienen y te hacen sus propuestas. Y entonces es fundamental, incluso las puertas de mi despacho siempre están abiertas. ¿Y cómo hacen estas? Entiendo que se reúnen con las asociaciones, o sea, ¿cómo funciona un poco este contacto? Bueno, ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el día a día? Nosotros dentro de lo que es la concejalía tenemos muchos grupos. Tenemos grupos de senderismo. Aparte de tener un programa, nosotros también tenemos grupos de senderismo, grupos de baile, grupos de petanga, asociaciones de billar. Entonces, ellos lo que hacen que una vez al mes vienen y nos plantean sus demandas y vale. nosotros les escuchamos y las recogemos. Pero el senior de a pie viene y plantea pues, todo lo que... O sea que la Concejalía de Mayores de Torrejón está abierta para Sí, que quiera está proponer... abierta. La verdad es que es muy dinámica. Nos falta, pues eso, a veces nos falta un sillón donde se puedan sentar y poder charlar con ellos. En cuanto, bueno, su concejalía es concejalía de mayores, pero también de voluntariado. Sí. Y si combinamos ambos factores, mayores y voluntariado, ¿qué da en Torrejón? O sea, es decir, entiendo que se hace voluntariado en los centros de mayores, pero también hacen voluntariado los mayores en otros contextos, ¿o cómo funciona un poco? Pues la verdad es que creo que es una combinación explosiva, lo que es voluntariado. El senior, cuando hablábamos, el senior que viene ahora está deseando ayudar, está deseando ser voluntario y ayudar tanto en la Concejalía de Mayores como a través de otro tipo de asociaciones o otro tipo de ONGs. Nosotros en la Concejalía tenemos 72 voluntarios, que se dice pronto, 72 voluntarios que enseñan a lo largo del año a otros mayores. Entonces, ¿Esto dentro de los centros? Sí, esto dentro de los centros. Tanto baile, hay gente que ha sido profesor de historia, tenemos clases de historia, de tertulia, de memoria, de móviles, de informática, de cestería, de guitarra. Y el hecho de que un señor enseñe a otro señor, esto lo valoran, o sea, es decir, sí, lo valoran positivamente mejor, ¿no? Sí, lo valoran muchísimo, porque yo creo que ellos se sienten como muy a gusto. Para ellos, para este senior voluntario, es fundamental porque es como si fuera parecido a un trabajo. Ellos van allí, pero un trabajo que disfrutan y que les gustan. Y encima les valoran y les ponen en valor, pues es que qué mayor felicidad que esa. ¿Y a nivel intergeneracional se hace también actividades, se trabaja también en este sentido o cómo...? Sí, pues a nivel intergeneracional nosotros tenemos varios, por ejemplo, hace poquito hemos hecho un baile, los mayores han aprendido un baile moderno, que ha sido el baile de Deadpool, se lo han enseñado y el de Karol G. Han querido los jóvenes enseñarle a los mayores. Y son jóvenes voluntarios. Son voluntarios y les han querido enseñar y hacer un vídeo divertido, pero también han jugado a la petanca con ellos, han pasado un día con ellos para enseñarles. También a veces hay un centro de mayores que está al lado de un instituto, a veces los chicos de instituto se pasan pues para enseñarles algunas cosas del móvil. ¿Y cómo son estas actividades? Es decir, ¿cómo viven los mayores este contacto con otras generaciones? Entiendo que es enriquecedor para las dos partes. Pues lo viven muy positivamente porque es enriquecedor. Muchos de ellos piensan que los ven como nietos, ¿no? Como nietos que les enseñan, pero el respeto es maravilloso porque es verdad que el mayor es que un mayor de 65 frente a un mayor de 80, entonces claro, hay mucha diferencia de edad, entonces el voluntariado que estamos comentando de los jóvenes quizá es un poquito hacia el mayor, un poco más mayor, ¿no? Vale. Entonces, ese tipo de voluntariado, porque los móviles, el de 65 ya lo tiene integrado. Pero es verdad que cuando hacemos gimnasia en los parques, los chavales jóvenes se juntan con ellos también a la gimnasia. Y sí que se ve una riqueza a nivel de... Y se ve una riqueza estupenda. Entonces, bueno. Vamos a ir acabando con, si le parece bien, un poco... No sé si alguna política estrella que tengan en Torrejón de cara a los mayores, algunos anuncios de cara al futuro. ¿Qué nos puede anticipar en ese sentido? Bueno, pues tal y como hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, la verdad es que hay que poner el ojo en los mayores y debemos de centrarnos en hacer políticas para ampliar
para ampliar, por supuesto, pues más talleres de senderismo, más talleres de memoria. Ahora estamos preparando las vacaciones del 2025 con destinos europeos, con destinos de costa también, pero ¿Podemos anticipar algún destino europeo para que se haga una idea o todavía son secretos? todavía son secretos, Vale. todavía estamos en un periodo de licitación, entonces, bueno, pues, pero son unos destinos que yo creo que les van a encantar a los mayores y que pueden disfrutar. Y luego, por otra parte, pues no olvidarnos, hay un tema que nos preocupa en la Concejalía de Mayores y en el Ayuntamiento, que es la temida soledad no deseada. En Torrejón existen 4.225 mayores que viven solos y lo que queremos es que no se aíslen y hacer políticas centradas en que esas personas se relacionen y estén bien atendidas. ¿Y cómo se trabaja con ellos, para hacernos una idea? ¿Cómo se trabaja con los Sí, con esas mayores en personas en soledad? soledad, eso es. Nosotros queremos poner en marcha un proyecto que se llama Ningún Mayor Solo en Torrejón, atendiéndoles, llamándoles por teléfono, atendiendo y viendo cuáles son sus necesidades, pues si se relacionan con otras personas, si tienen familia aquí en Torrejón, cómo pasan su día a día, si tienen familiares. Es precisamente eso, centrarnos en eso, en sacarles de sus casas, que convivan con otros mayores, que se relacionen. Bueno, nos quedamos con ese mensaje para poder paliar este problema tan grande que es la soledad no deseada. Y bueno, muchísimas gracias por venir.